Dios te bendiga y bienvenido al día número 107 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me alegra mucho de que te hayas conectado el día de hoy. Hoy estaremos leyendo el primer libro de Reyes, capítulo 9 al capítulo 11 y estaremos leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente. De igual forma, me gustaría poder recordarte de que este podcast está disponible en 3 plataformas, en Spotify, Apple Podcasts y en YouTube. Así que lo puedes encontrar en cualquiera de esas 3 plataformas. Y antes de iniciar a leer, me gustaría poder orar como siempre, ¿verdad? Pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre nuestras vidas. Amén. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder leer tu palabra en este día. Pidiendo que seas tú, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien hable y ministre a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Vamos a iniciar así a leer el primer libro de Reyes, capítulo 9, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer. Entonces el Señor se le apareció a Salomón por segunda vez, como lo había hecho en Gabaón. El Señor le dijo: He oído tu oración y lo que me pediste. He apartado este templo para que sea santo, este lugar que has construido, donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar, porque es muy preciado a mi corazón. En cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud, como lo hizo tu padre David, y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel para siempre. Pues a tu padre David le prometí: siempre habrá uno de tus descendientes en el trono de Israel. Sin embargo, si tú o tus descendientes me abandonan y desobedecen los mandatos y los decretos que les he dado y sirven y rinden culto a otros dioses, entonces desarraigaré a Israel de la tierra que le he dado. Rechazaré este templo que hice santo para honrar mi nombre. Haré que Israel sea objeto de burla y de ridículo entre las naciones. Y aunque ahora este templo sea imponente, todos los que pasen por allí quedarán horrorizados y darán un grito ahogado a causa del horror. Preguntarán: ¿por qué habrá hecho el Señor cosas tan terribles a esta tierra y a este templo? Y la respuesta será: porque los israelitas abandonaron al Señor su Dios, quien sacó a sus antepasados de Egipto, y rindieron culto a otros dioses y se inclinaron ante ellos. Por esa razón el Señor les envió tantas calamidades. Salomón tardó 20 años en construir el templo del Señor y su propio palacio real. Al cabo de ese tiempo, Salomón le dio a Hiram, rey de Tiro, 20 ciudades en la tierra de Galilea. Hiram había provisto toda la madera de cedro y de ciprés y todo el oro que Salomón había pedido. Sin embargo, cuando Hiram llegó desde Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, no le gustaron nada. ¿Qué clase de ciudades son estas, hermano?, le preguntó. Por eso Hiram llamó a esa región Kabul, que significa sin ningún valor. Y así se conoce hasta el día de hoy. Sin embargo, Hiram le pagó a Salomón 4,000 kilos de oro. Este es el relato del trabajo forzado que el rey Salomón impuso para la construcción del templo del Señor, el palacio real, los terraplenes, la muralla de Jerusalén y las ciudades de Azor, Megiddo y Geser. El faraón, rey de Egipto, había atacado y conquistado Geser, mató a la población cananea e incendió la ciudad. Luego se la dio a su hija como regalo de bodas cuando ella se casó con Salomón. Así que Salomón reconstruyó la ciudad de Geser. También fortificó las ciudades de Bet-Orón de abajo, Baalat y Tamar, en el desierto que está dentro de su tierra.
Construyó ciudades como centros de almacenamiento, así como ciudades para sus carros de guerra y sus caballos. Construyó todo lo que quiso en Jerusalén, en el Líbano y por todo su reino. En esa tierra todavía había habitantes que no eran israelitas, entre los cuales se encontraban amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Todos ellos eran descendientes de las naciones que el pueblo de Israel no había destruido por completo. Entonces Salomón los obligó a servir como esclavos. Hasta el día de hoy son trabajadores forzados. Pero Salomón no obligó a ningún israelita para el trabajo forzado, sino que los puso a su servicio como soldados, funcionarios de gobierno, oficiales y capitanes en su ejército, y comandantes y conductores de sus carros de guerra. Salomón designó a 550 de ellos para que supervisaran a los trabajadores de sus diversos proyectos. Salomón trasladó a su esposa, la hija de Faraón, de la ciudad de David al palacio nuevo que le había edificado. Luego construyó los terraplenes. 3 veces al año Salomón presentaba ofrendas quemadas y ofrendas de paz sobre el altar que había construido para el Señor. También quemaba incienso al Señor. Finalmente terminó el trabajo de construir el templo. El rey Salomón también construyó una flota de barcos en Esión-Geber, un puerto cerca de Elat, en la tierra de Edom, a la orilla del Mar Rojo. Hiram envió tripulaciones de marineros expertos para navegar los barcos junto con los hombres de Salomón. Navegaron hasta Ofir y regresaron con unas 14 toneladas de oro que entregaron a Salomón. Primera de Reyes, capítulo 10. Cuando la reina de Saba se enteró de la fama de Salomón, fama que honraba el nombre del Señor, fue a visitarlo para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con un gran séquito de asistentes y una enorme caravana de camellos cargados con especias, grandes cantidades de oro y piedras preciosas. Cuando se presentó ante Salomón, habló con él acerca de todo lo que ella tenía en mente. Salomón tenía respuestas para todas sus preguntas. Nada le resultaba demasiado difícil de explicar. Cuando la reina de Saba se dio cuenta de lo sabio que era Salomón y vio el palacio que él había construido, quedó atónita. También estaba asombrada por la comida que se servía en las mesas del rey, por la forma en que estaban organizados sus funcionarios, y la ropa espléndida que usaban por los coperos, y por las ofrendas quemadas que ofrecía Salomón en el templo del Señor. Entonces la reina exclamó: todo lo que oí en mi país acerca de tus logros y de tu sabiduría es cierto. Yo no creía lo que se dijo hasta que llegué aquí y lo vi con mis propios ojos. De hecho, lo que había oído no refleja ni la mitad. Tu sabiduría y prosperidad superan ampliamente lo que habían dicho. Qué feliz debe estar tu pueblo. Qué privilegio para tus funcionarios estar aquí en tu presencia día tras día, escuchando tu sabiduría. Alabado sea el Señor tu Dios, quien se deleita en ti y te ha puesto en el trono de Israel. Debido al amor eterno del Señor por Israel, Él te ha hecho rey para que puedas gobernar con justicia y rectitud. Luego le regaló al rey 4,000 kilos de oro, grandes cantidades de especias y de piedras preciosas. Nunca más entraron en el reino tantas especias como las que la reina de Saba le regaló al rey Salomón. Además, los barcos de Hiram trajeron oro desde Ofir y también abundantes cargamentos de madera, de sándalo rojo y piedras preciosas. Con el sándalo, el rey construyó barandas para el templo del Señor y para el palacio real, e hizo liras y arpas para los músicos. Nunca antes ni después hubo tanta cantidad de madera de sándalo. El rey Salomón le dio a la reina de Saba todo lo que ella pidió, además de todos los regalos de costumbre que ya le había entregado con tanta generosidad. Luego ella y todos sus acompañantes regresaron a su tierra.
Cada año Salomón recibía unas 23 toneladas de oro, sin contar los ingresos adicionales que recibía de mercaderes y comerciantes, de todos los reyes de Arabia y de los gobernadores de la tierra. El rey Salomón fabricó 200 escudos grandes de oro labrado y martillado. Cada uno pesaba casi 7 kilos. También hizo 300 escudos más pequeños de oro labrado a martillo. Cada uno pesaba casi 2 kilos. El rey colocó los escudos en el palacio del bosque del Líbano. Luego el rey hizo un gran trono decorado con marfil y revestido de oro fino. El trono tenía 6 escalones y un respaldo redondeado. Y cada lado del asiento había apoyabrazos. Y a cada lado del trono había una figura de león de pie. Había también otros 12 leones, uno en cada extremo de los 6 escalones. No había trono en todo el mundo que pudiera compararse con el de Salomón. Todas las copas del rey Salomón eran de oro macizo, igual que todos los utensilios en el palacio del bosque del Líbano. No estaban hechos de plata porque en los tiempos de Salomón la plata no se consideraba de valor. El rey tenía una flota de barcos mercantes de Tarsis que navegaba con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años los barcos regresaban cargados de oro, plata, marfil, simios y pavos reales. De modo que Salomón llegó a ser más rico y más sabio que cualquier otro rey de la tierra. Gente de todas las naciones lo visitaba para consultarlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Año tras año, cada visitante le llevaba regalos de plata y oro, ropa, armas, especias, caballos y mulas. Salomón acumuló gran cantidad de carros de guerra y caballos. Tenía 1,400 carros y 12,000 caballos. Los colocó en las ciudades designadas para guardar los carros y también cerca de él en Jerusalén. El rey hizo que en Jerusalén la plata fuera tan abundante como las piedras. Además, la valiosa madera de cedro era tan común como la higuera sicomora que crece en las colinas de Judá. Los caballos de Salomón se importaban de Egipto y de Cilicia. Los mercaderes del rey los adquirían en Cilicia a precio de mercado. En ese tiempo, un carro egipcio costaba 600 piezas de plata, y los caballos se vendían a 150 piezas de plata. Después los exportaban a los reyes de los hititas y a los reyes de Aram. Primera de Reyes, capítulo 11. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija de Faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total, tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. De ese modo, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta como lo había hecho David su padre. Incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el detestable dios de los amonitas, en el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Salomón construyó esos santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran incienso e hicieran sacrificios a sus dioses. El Señor estaba muy enojado con Salomón, porque su corazón se había apartado del Señor.
Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. En consecuencia, el Señor le dijo: ya no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos. Ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Pero por amor a tu padre David no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo. Y aun así no le quitaré el reino entero, lo dejaré ser rey de una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, mi ciudad escogida. Entonces el Señor levantó a Hadad el edomita, quien era miembro de la familia real de Edom, para que fuera adversario de Salomón. Sucedió que años atrás David había derrotado a Edom y a Joab, el comandante del ejército, se había quedado para enterrar a unos soldados de Israel que habían muerto en batalla. Mientras estaban allí, mataron a todos los varones de Edom. Joab y el ejército de Israel se quedaron durante 6 meses hasta que acabaron con todos. Sin embargo, Hadad y unos cuantos funcionarios de la corte de su padre lograron escapar y se dirigieron a Egipto. Hadad era apenas un niño en ese tiempo. Salieron de Madián y se fueron a Parán, donde otros se les unieron. Luego viajaron a Egipto y se presentaron ante el faraón, quien les dio casa, comida y tierras. El faraón se encariñó con Hadad y le dio en matrimonio a su cuñada, la hermana de la reina Tahapenes. Ella le dio un hijo, a quien llamaron Genubat. Tahapenes lo crió en el palacio del faraón, entre los propios hijos del faraón. Cuando le llegó la noticia a Hadad en Egipto de que tanto David como su comandante Joab habían muerto, le dijo al faraón: «Permíteme regresar a mi país». «¿Por qué?», le preguntó el faraón. «¿Qué te falta aquí que desees regresar a tu tierra?». «Nada», contestó él, «pero aún así te pido que me dejes regresar». Dios también levantó a Rezón, hijo de Eliada, como adversario de Salomón. Rezón había huido de su amo, el rey Hadad-Ezer de Soba, y había llegado a ser el líder de una banda de rebeldes. Después de que David venció a Hadad-Ezer, Rezón y sus hombres huyeron a Damasco, donde él llegó a ser rey. Rezón fue enemigo a muerte de Israel por el resto del reinado de Salomón y generó conflictos como lo había hecho Hadad. Rezón odió a Israel profundamente y siguió reinando en Aram. Otro líder rebelde fue Jeroboam, hijo de Nabat, uno de los propios funcionarios de Salomón. Provenía de la ciudad de Sereda, en Efraín, y su madre era una viuda llamada Serúa. Esta es la historia que explica su rebelión. Salomón estaba reconstruyendo los terraplenes y reparando las murallas de la ciudad de su padre David. Jeroboam era un joven muy capaz. Cuando Salomón vio lo diligente que era, lo puso a cargo de los trabajadores de las tribus de Efraín y Manasés, los descendientes de José. Cierto día, mientras Jeroboam salía de Jerusalén, el profeta Ahías de Silo se encontró con él en el camino. Ahías tenía puesto un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo. Cuando Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto y lo rompió en 12 pedazos, luego le dijo a Jeroboam: «Toma 10 de estos pedazos, porque el Señor, Dios de Israel, dice: Estoy a punto de arrancar el reino de manos de Salomón, y te daré a ti 10 de las tribus. Pero le dejaré una tribu a Salomón por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Pues Salomón se ha apartado de mí y rindió culto a Astoret, diosa de los sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los amonitas. Salomón no ha seguido mis caminos, ni ha hecho lo que me agrada. Tampoco ha obedecido mis decretos y ordenanzas como lo hizo su padre David. Sin embargo, no le quitaré todo el reino a Salomón por ahora,
por amor a mi siervo David, a quien yo escogí y a quien obedeció mis mandatos y decretos. Mantendré a Salomón como líder el resto de sus días, pero le quitaré el reino a su hijo y te daré a ti 10 de las tribus. Su hijo tendrá una tribu para que los descendientes de David, mi siervo, sigan reinando y como una lámpara brillen en Jerusalén, la ciudad que he escogido para que sea el lugar para mi nombre. Te pondré a ti en el trono de Israel y gobernarás todo lo que tu corazón desee. Si prestas atención a lo que te digo y sigues mis caminos y haces todo lo que considero correcto, y si obedeces a mis decretos y mandatos como lo hizo mi siervo David, entonces siempre estaré contigo. Estableceré una dinastía duradera para ti, como lo hice con David, y te entregaré a Israel. Por causa del pecado de Salomón, castigaré a los descendientes de David, aunque no para siempre. Salomón intentó matar a Jeroboam, pero él huyó a Egipto, donde reinaba Sisac, y se quedó allí hasta la muerte de Salomón. Los demás acontecimientos del reinado de Salomón, con todos sus logros y su sabiduría, están registrados en el libro de los Hechos de Salomón. Salomón gobernó en Jerusalén a todo Israel durante 40 años. Cuando murió, lo enterraron en la ciudad de David, la cual llevaba ese nombre por su padre. Luego su hijo Roboam lo sucedió en el trono. Aleluya. Vemos dentro de estos capítulos, ¿verdad? Este proceso dentro de la vida de Salomón. Donde en el capítulo 9 vemos nosotros que Dios se le vuelve a aparecer a Salomón. Y mientras leíamos esta porción, Primera de Reyes, capítulo 9, verso 1 al verso 9, me recordaba mucho al capítulo donde Dios le habla a Moisés, donde Dios está hablándole al pueblo, donde Dios está reiterando al pueblo antes de que entren a la tierra prometida, que si ellos permanecen en Él, Él los va a bendecir. Y en cierta manera vemos esa similitud aquí con Salomón, donde Dios se le aparece a Salomón y le está diciendo, si tú permaneces, si tú y tu casa permanecen dentro de mi voluntad, si ustedes permanecen en mi palabra, en la verdad, yo voy a afirmar tu reino. Yo voy a reafirmar esa promesa para ti y tus descendientes. Si obedecen, tu trono va a estar firme. Pero si ustedes desobedecen, Israel va a ser desarraigado del trono. Y vemos, ¿verdad? Nosotros esa conversación entre Dios y Salomón, o Dios hablando a Salomón, advirtiendo a Salomón de que permanezca en la verdad, que no se aparte de la verdad. Aleluya. Y vemos de allí el resto de los capítulos, esta sabiduría, este entendimiento, este conocimiento que Dios le ha dado a Salomón aplicado en la vida de Salomón, en su reinado, en su gobernato para con Israel y para con las personas alrededor de Israel, cómo él aplica todo esto. Pero de igual forma vemos nosotros que Salomón, en su sabiduría humana, por decirlo de esta forma, vemos que forma muchas alianzas con otros reinos al casarse con mujeres extranjeras, algo que Dios había repetido una y otra vez al pueblo de Israel que no hiciesen, de que no se mezclaran con otras naciones, con las mujeres de otras naciones, porque sus corazones iban a irse tras estos dioses, lo cual desafortunadamente vemos nosotros que sucede con Salomón. Empieza él después de esto a adorar y a
a construir lugares de adoración a estos otros dioses, a Astoret, Quemos, a Moloch. Vemos, ¿verdad?, de que desafortunadamente su corazón se desvía. Salomón se casa con 700 esposas y tiene 300 concubinas, donde estas eran mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas e hititas. Todo esto yendo en contra de lo que Dios ya había establecido, en contra de la ley a Dios. Y vemos, ¿verdad?, que Dios se enoja, porque en el capítulo 9 vemos que Dios se le aparece a Salomón y le da esta advertencia. Le dice: permanece en mi ley, en mi palabra. Y Salomón hace exactamente lo contrario. Toda la sabiduría humana que él había tenido y había aplicado para tener riquezas e influencia política, influencia dentro de la tierra, lo llevan a querer hacer su voluntad, a hacer lo que a él bien le pareció. Y desafortunadamente esto lo lleva a desviarse del camino de la verdad. Y esto molesta a Dios, la desobediencia de Salomón, que no permanece en su ley. Y vemos, ¿verdad?, que Dios escoge a Jeroboam como el que va a tomar el reino después de la muerte de Salomón, parte del reino, ¿verdad? 10 tribus a Israel. Y vemos, ¿verdad?, de que después de esto, Roboam, el hijo de Salomón, es quien toma la posesión. Ahora, no quiero terminar, ¿verdad?, el episodio sin hablar también sobre la famosa reina de Saba. Ver que la visita de esa reina es en parte de esa fama y esa influencia que Salomón tenía sobre la tierra. Era tanto la gracia, el favor, la sabiduría y la riqueza que Dios había dado a Salomón, que se extendía esa fama hacia muchos otros reinos que ellos querían conocer, escuchar esa sabiduría que Salomón tenía. Y vemos, ¿verdad?, de que esa reina en particular, llamada la reina de Saba, vemos que visita a Salomón obviamente esta era una mujer muy sabia, era una mujer muy entendida, con mucho conocimiento. Una de las cosas que vemos nosotros en los capítulos anteriores es de que Salomón tenía mucho conocimiento de diversos temas de naturaleza, de diversos temas que lo convertía en un experto. Y vemos que la reina de Saba es atraída por esta fama de la sabiduría de Salomón y llega a Israel y le hace muchas preguntas que denota la Biblia que eran difíciles. Pero a pesar de la dificultad de las preguntas, el nivel de conocimiento que tal vez se necesitaban para poder responder a aquellas preguntas, nos dice la Biblia que Salomón las contestaba sin ninguna dificultad. Él sabía la respuesta a aquellas preguntas que ella le hacía, y ella queda impresionada por la sabiduría de que él tenía, y no tan solamente el conocimiento, sino ese conocimiento aplicado dentro de su reino de él, de la forma en como él tenía organizada su casa, el diseño de la arquitectura del palacio real. Vemos también y las riquezas que él administraba de igual forma. Y a raíz de esta sabiduría que Salomón tenía, Dios le aumentaba
en riquezas a Salomón, donde vemos que a una reina de Saba le trajo una gran cantidad de oro, especias y piedras preciosas como regalo a Salomón. Y vemos, ¿verdad?, que Israel estaba siendo bien administrada económicamente, gubernamentalmente, en todos los aspectos estaba siendo manejada de una manera muy sabia. Que Israel era el lugar donde enviaban muchas otras naciones sus delegaciones para que pudieran aprender de Salomón, de la sabiduría que Salomón impartía. Pero una de las cosas que podemos ver a través de todo esto es de que cuando Salomón comenzó su reinado, él comenzó pidiéndole a Dios sabiduría para poder él administrar, gobernar correctamente el pueblo de Dios. Y dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 1, verso 7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que vemos nosotros que cuando Salomón comienza a reinar, él pide sabiduría a Dios. Pero esta sabiduría, este entendimiento, este conocimiento humano que Dios le delega a Salomón, que Dios le da a Salomón. Desafortunadamente vemos nosotros que Salomón empieza a desviar su corazón de Dios al él empezar a hacer pequeños compromisos, a él empezar a formar alianzas políticas, a matrimonios por conveniencia y a tolerar él poco a poco cosas que no le agradaban al Señor. Empezó él a apoyarse más en su propio entendimiento, en su propia sabiduría humana, y olvidó el temor a Jehová, el honrar a Dios a través de todo esto, de este proceso. Así que una de las cosas que debemos nosotros creo que analizar de la vida de Salomón es de que aunque este fue el hombre más sabio de la tierra y fue el hombre más rico de la tierra, como la Biblia lo denota, a pesar de esto, nosotros vemos de que su comienzo fue grandioso, porque él tenía el temor a Jehová al pedirle sabiduría a Dios. Pero vemos a la vez nosotros ese proceso lento dentro de la vida de Salomón, de cómo él se desvió del camino, cómo él se desvió de la verdad, al él empezar a permitir cosas en su vida que no eran de agrado a Dios. Y al final vemos nosotros que su corazón está lejos de Dios. Está rindiendo el culto a otros dioses, a dioses no verdaderos, a dioses que no eran de Israel. Y vemos que el reinado se le es quitado a él. Así que espero que haya sido de bendición y edificación para tu vida el episodio de hoy, la lectura bíblica del día de hoy, que podamos nosotros constantemente analizarnos, porque el empezar es una cosa, pero el poder llegar a la meta final es otra meta que tenemos. Así que espero que haya sido de bendición para tu vida la lectura bíblica del día de hoy y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.